Bueno, pues seguimos transmitiendo desde el Congreso de Patología y bueno, pues ahora tenemos a un gran amigo y la idea es que nos comparta cómo están las cosas. Es que preséntate, amigo. Con mucho gusto, claro. Yo soy el químico Luis Guillermo Mendoza Cepeda, de la empresa distribuidora Química Integral, que desde luego ha participado con varias marcas de prestigio, una de ellas Wiener Lab aquí en México. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo te ha ido en el Congreso? Muy bien, me imagino que ustedes han podido ver en este momento cuánta afluencia tiene el Congreso, cuántos expositores de muy alto nivel y desde luego cuánta tecnología que ya nos alcanzó, el futuro está aquí. ¿Y cómo has visto que entonces? Nos está superando. Así es. No, ya nos superó, desde luego. Sí, no, porque hay muchas cosas ya virtuales, ya hay muchas cosas que hace algún tiempo no teníamos como que pensado que iba a estar presente en México. Desde luego. Y ya está, ¿no? Ahí. Y como distribuidor, ¿se ha cumplido tu expectativa? Sí, desde luego que se ha cumplido, porque tiene uno la oportunidad de ver, de platicar con usuarios de laboratorios, usuarios que trabajan en hospitales, tanto privados como de gobierno, y siempre es muy productivo que vean las máquinas, que vean la tecnología, que uno pueda platicar cara a cara con ellos y que al final de cuentas nosotros como expositores también cosechemos la ventaja de que un buen trabajo se recomiende de boca en boca. Claro, una filosofía que no ha perdido vigencia, ¿no? No, para nada. Y de hecho que nos obliga a que hagamos bien las cosas, porque también es cierto que una mala acción, un mal resultado, también se comunica de boca en boca y perjudica el doble o el triple. Claro. Que lo que puede dar una... Y retomarlo es imposible. Sí. Es literalmente imposible. Entonces, aquí tenemos la ventaja de que si has hecho bien tu chamba, claro. Evidentemente se multiplica el esfuerzo. Distribuidora Química Integral como tal se ha hecho de algunas marcas exclusivas aquí en México. Desde luego. Y he visto por ahí mucho movimiento de los intentos por tratar de penetrar el mercado. Desde ¿Qué luego. tan difícil es cuando no hay mucha referencia el hacer ese... Es una pregunta sumamente interesante. Desde luego que sí es un trabajo que yo podría calificarlo como contracorriente, como nado contracorriente, porque sin duda alguna las empresas como nuestra empresa, que es una pequeña empresa, que tiene actualmente un número de colaboradores del orden de 60 más o menos, pues tiene que mantener una nómina que desde luego apoya a las familias directamente, que esas familias a su vez permeen los recursos a sus allegados, y cuando menos piensa uno, una empresa de este tamaño tiene un nivel de influencia muy interesante que en la sociedad que desde luego tiene que hacer el máximo esfuerzo para que las cosas puedan ser reproducentes respecto al esfuerzo. Y sí hay mucho trabajo porque hay grandes marcas en nuestro mercado, y lo que nosotros tratamos de hacer con las marcas que importamos directamente, que representamos directamente, es agregar valor a los complementos que requieren los laboratorios, porque hoy, ustedes lo saben muy bien como consultores de calidad, cuando no se agrega valor, las cosas están perdidas. Sí, entonces claro, hay que encontrar justamente esos nichos de necesidad y de valor necesario que el usuario final lo está requiriendo, ¿no? Sí. Pero sí cuesta trabajo, amigos. No, sobre todo porque trae, por ejemplo, para orinas trae equipos muy buenos. Desde luego. Trae equipos para hemoglobina glicada que... También. Bueno, ellos eran innovadores en lo de microbiología. Cuando empezaron a traer tecnología, no nada más para diagnósticos, sino para alimentos y para otras áreas que bueno, pues al principio no estaban disponibles, y ustedes fueron de los primeros en traer todo esto. Y fíjate que sí, tienes mucha razón. Hoy nosotros estamos enfocando nuestra acción en llevarle a los laboratorios cosas que les hagan acceder a tecnología de alta calidad y de bajo costo para ellos. Claro. Pero con una trazabilidad y con
capacidad de evidenciar buenos resultados. Entre ellos, como dices, Oscar, lo que es el urianálisis totalmente automatizado. Oye, que hoy estemos ofreciendo 14 parámetros al laboratorio a precios tan competitivos que resultan todavía más bajos que lo que actualmente está en el mercado, y con citometría de flujo plano para la automatización de los laboratorios, eso nos ayuda y nos da una carta de presentación. Y eso, si le adicionas lo que tú dices, el plus, como la asesoría, como la consultoría, como toda esta plataforma de servicio, pues todavía más, ¿no? Sí, no solo sí, precios, sino ese acompañamiento buenísimo. Sí. Y es lo que buscamos todos, ¿no? De alguna forma, las empresas que estamos en estos mercados, pues queremos contar con precios bajos, contar con ese servicio, porque bueno, pues hay tanto que hacer alrededor de ello que luego por falta de recursos, por falta de una plataforma, por falta de gente que esté comprometida, digo, hablando de tu equipo de trabajo, de cualquier organización, si uno puede tener la filosofía, pero si no lo materializa, pues yo igual, ¿no? Entonces, sí es un gran reto, sí es un gran reto. Sin duda alguna, una buena idea sin acción no te lleva nada, no te lleva nada, no te lleva nada. Entonces hay que trabajarle, remangarse la camisa y decir, aquí estoy. De ir y preguntarle, ponerse el overall y ser consultivos, ¿no? Preguntarle al cliente, al usuario, qué es lo que necesita. Ya la historia de los vendedores que se dedicaba a hablar y hablar y hablar, ya pasó, ¿eh? Sí. Ahora hay que escuchar y escuchar y escuchar las necesidades. Aprende uno más escuchando. No, y además detectas lo que se necesita. Lo que quiere, lo que necesita. Sí, hay que saber escuchar, eso es muy cierto. Yo creo que es algo que todos tenemos que aprender, pues precisamente para entender la necesidad del cliente. Exacto. Porque a veces pensamos que la necesidad es X cuando no es cierto, es Y. Por no haber escuchado bien. Y va mucho de la mano con lo que ustedes hacen, ¿no? Y bueno, obviamente el vínculo con lo académico, ¿cómo lo han hecho ustedes? Fíjate que es algo muy, muy importante. Desde hace, pues ya muchos años, tuvimos la fortuna de contar con familiares con muy alta preparación. Te hablo de doctores en ciencias, postdoctorados, que nos ayudaron a generar cursos para la educación del paciente diabético. Y hoy hago memoria de mi hermano recientemente fallecido en este año, el doctor Roberto Mendoza. Doctor Roberto Mendoza, que fue uno de los pilares de la educación médica continua en nuestro país y que generó varios cursos, integró la educación que regularmente se vierte en los congresos paramédicos a los químicos. Y eso porque, pues bueno, también mi hermano Martín Mendoza, químico, VP como yo, o más bien yo como él, porque yo lo seguí, ¿no? Una vez en una charla de trascomida, ¿no? Al final de cuentas comentamos, oye, siempre ha habido una especie como de divorcio profesional entre el médico y el químico. Y es que el médico a veces siente que su profesión es la non plus ultra, pero espérate tantito, le decía a mi hermano el médico, el químico sabe de esto y sabe de esto otro, sabe de patología, sabe de anatomía, sabe de fisiología, sabe de bioquímica, sabe de microbiología. ¿Por qué no se apoyan más con el químico? Dice, a veces el médico cae en la soberbia y entonces mi hermano dice, espérate, no todos. Entonces, para tal efecto, hagamos cursos, hagamos congresos. Le echaban un montón al médico. Claro, éramos 2 contra 1, ¿no? Bueno, solamente así se dejaba. Porque hay que ser honestos. Digo, claro. Tú como QVP sabes el impacto que tiene querer hablar con el médico. El médico no se deja tan fácilmente. Obviamente él se defendió diciendo no todos, sí, pero si los cuantificamos, son poquitos los que se dejan abordar. Sí, la mayoría de ellos llegan e imponen su propio punto de vista, la forma en cómo quieren que se hagan las cosas, y ellos les dan criterio, ¿no? De tu resultado es válido o no, según lo que yo creo. Claro. Y esto ya no es tan objetivo, entonces... Hay un argumento también. El médico tiene el control del paciente, el químico no más de la muestra. Sí, desde luego. Entonces desde ahí le da más poder al médico sobre ese tipo de... Pero... Y hay que reconocer cosas, ¿no, Oscar? Sí. Hay que reconocer que realmente el médico está preparado para tratar a la persona. Sí, para eso claro. Se prepara con una información científica y que desde luego a veces se convierte en una información cuya sensibilidad raya en lo
artesanal o artístico. Sí, claro, ¿sí? claro. El químico es más de resultados, de evidencia. De procesos. ¿no? De proceso, resultado y la evidencia. Claro. Pues bueno, que a todo dar, que haya una conjunción de aquellos profesionales que son sensibles al tacto del paciente con aquellos profesionales que tienen el dato duro, el dato cierto. evidente, que son los químicos. Claro. Oye, esta es una pugna de mucho tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo en nuestras historias de microbiología cuando Roberto Koch era acérrimo enemigo de Pasteur. Y bueno, más bien Pasteur era más enojón que Roberto Koch. Era químico. Sí, claro. Pasteur era químico, ¿sí? Y como buen químico le refutaba muchas cosas a Pasteur. Pero no hay, digo a Roberto Koch, pero no hay que olvidar que el padre del método microbiológico fue Koch. Y el padre de la experimentación microbiológica fue Pasteur. Entonces, decía alguna anécdota que está en el buen libro que todos los químicos microbiólogos debemos conocer, Los cazadores de microbios. Así es. Decía Roberto Koch: hey, no entiendo a Pasteur, es un suertudo que todo le sale por chiripa, ¿no? Bueno, sí, chiripa, sí, diríamos los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Y entonces una vez le dijo Pasteur a Roberto Koch: hey, nomás recuerda, Roberto Koch, que la suerte solamente encuentra fermento en las mentes preparadas. También, hay que saberlo identificar. ¿No cayó? Sí. Claro. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer las cosas como se deben hacer para poder contribuir. Y volviendo al tema de lo académico, los cursos que llegó a organizar mi hermano, el doctor Roberto, con la sugerencia de mi hermano, el químico Martín, fueron muy exitosos, porque en los cursos se invitaban a ponentes médicos y a ponentes químicos. Ambos representantes de las profesiones expertos en la materia. Y el grupo el auditorio salía muy contento de la experiencia de aprender de ambos. Es una invitación a que como colegas y como, digamos, colaboradores de la salud, no podemos estar peleados. Yo creo que hay que romper esos tabús que están ahí alrededor de la profesión de cada uno, y el vínculo, el esfuerzo de ambos es mejor que el esfuerzo individual. Sin duda. Porque nos va a llevar a la pugna continua de no, tú tienes la culpa, no, la tienes tú, no, bueno, porque no colaboremos y hagamos que el paciente se lleve el mejor resultado, pero también el mejor tratamiento, y entonces vamos a darle el ciclo completo al tratamiento, al seguimiento, al pronóstico de la enfermedad. Oye, tan simple como esto, ¿no? Si el químico sabe cuáles son las variables preanalíticas que pueden alterar el posible resultado de un examen, y lo más fácil que de repente sucede, porque me ha tocado verlo en los hospitales y en algunos laboratorios dentro del ámbito hospitalario, es que le digan al médico: oiga, su muestra está mal tomada, oiga, su muestra es insuficiente, oiga, espérate, químico, por favor, participa con el médico y mejor doctor, me gustaría explicarle cómo se debe tomar la muestra, porque al final de cuentas lo que estamos contribuyendo es a un segundo piquete para el paciente. A lo mejor no es cómo se debe tomar, sino cómo me sirve la muestra. ¿Cómo me sirve? Exactamente. Porque hoy las máquinas formas, que podemos ver, ¿no? Ahí están los instrumentos de coagulación, los instrumentos de química clínica, los instrumentos de hematología, que por ejemplo, pues aquí con Wiener tenemos una muestra muy interesante. ¿Qué es lo que necesitan estos aparatos para que den un excelente resultado? Claro. Una buena muestra y un buen procedimiento. Claro. Entonces podemos participar entre todos los ámbitos para darle lo mejor al paciente. ¿Y puedo ser yo el día de mañana? Desde luego. Sí, claro. Mi mamá, o mi hijo, o mi esposa, ¿no? Claro, de repente ponerse en los zapatos del que está necesitando la atención y el servicio es un ejercicio. Y ni modo que en ese momento de urgencia tú digas: me voy a ir al hospital que tenga el mejor instrumento, al laboratorio que... No, o sea, es el que te queda cerca, el que en ese momento puedes... ¿Cuál es el que tiene 6 sigma de no, o sea, tienes que
confiar en lo que en ese momento está, pero para poder confiar en ello hay que hacer todo un entramado de colegas, químicos, médicos para vincular todo este conocimiento, si no, no genera. ¿En qué país podrías ir que caiga donde caiga sabes que vas a tener un buen resultado? No sé, yo creo que no hay garantía. Sí, hay algunos que tienen estandarizados. Sí, pero ¿cómo saber que en todos los lugares es así? Bueno, aunque ahora hay muy buenos resultados a los grandes esfuerzos de las entidades que son guardianes de los buenos, de los buenos procedimientos, de los buenos métodos analíticos y desde luego de aquellas entidades que certifican y más aún que acreditan al laboratorio. Sí, ahora hay muy buenos resultados y por eso hay que acreditarse y por eso hay que certificarse. Bueno, primero certificarse, luego acreditarse. Para que tengamos la garantía, ¿no? O una sin la otra. Claro, pero hacerlo, porque la idea es estandarizar cómo trabajamos. Y has tocado puntos muy sensibles que pienso que a veces no todos estamos conscientes. De repente la soberbia nos gana. La soberbia del médico, la soberbia del químico o la ignorancia. También ese es otro, ¿eh? Es decir, a veces en la ignorancia actúo de cierta forma que pienso que es lo correcto cuando no siempre es así. Desde luego. En ese sentido, también el químico hay que ver que se ha echado a la hamaca terrible. Hay colegas químicos que se han vuelto a apretar botones, hay colegas químicos que no han hecho por actualizarse. Lo sabemos, yo creo que hay que estar también conscientes de ello, porque estamos pensando en la pugna entre uno y otro, pero el médico generalmente se está actualizando todo el tiempo, generalmente. Sí. Si el químico no tiene las tablas para poder generar un intercambio de puntos de vista con el médico, es porque se ha echado a la hamaca, es porque le ha faltado preparación, es porque vemos estos foros en donde estamos esperando que el químico venga y a veces no viene, o se va a lugares turísticos en donde, bueno, pues voy al congreso, pero realmente solamente voy a una o que otra charla con tu presencia. La consecuencia es perder terreno. Así es, y entonces en ese sentido, al perder ese terreno, dices, ¿qué pasó? No, ya me rebasó un chingo, pero es que él se preparó, yo no. Claro, y por eso de repente pasa esto, ¿no? Yo invitaría cordialmente a todos los colegas químicos que nos escuchan que busquen actualizarse, porque para estar a la altura, ya lo dijiste a través de Pasteur, o sea, es una mente preparada y por eso pude identificar esto. Si yo hubiese tenido esto, pudo haber pasado enfrente de mí y no lo pude ver, pero porque no tuve la capacidad cognitiva, no tuve el conocimiento. Claro, pues por eso es que nos llevan 2-3 pasos adelante de nosotros. Yo diría, químico, no te dejes, prepárate porque las oportunidades incluso hasta laborales todavía son mejores si estás preparado. Hay una palabra que explica justamente ese tipo de suerte con la que muchos profesionales se encuentran, entre comillas, ¿no? Por suerte, en el camino. Y verdaderamente así es como ha avanzado la ciencia, a través de la serendipity, la fortuna de encontrarse de repente con aquello que habían estado buscando y se les presenta como de casualidad. Pero esa casualidad no fue el resultado de que se preparó, se capacitó. Entonces ya no fue casualidad, fue causalidad. ¿Por qué no decirlo así? ¿No? Entonces debe estar preparado para ello. Claro. Si no damos por hecho de que nunca sucedió, claro, nunca lo viste que estaba ahí, solamente hacía falta hacerle esto, voltearlo. Es que no sabía, claro, no estuviste preparado para ello. Y eso lamentablemente muchos colegas han dejado de hacerlo. Oiga, es que el aparato no funciona, conéctalo. A ese grado de absurdo es a veces. Sí, claro. Digo, tú como proveedor sabes que muchas veces los problemas son así de absurdos, pero vaya, yo creo que es el momento para que si la tecnología ya va tan avanzada, pues no nos quedemos atrás. Claro, y una cosa bien importante, que lo mejor que puede sucederle al usuario, al químico en el laboratorio es que su proveedor le muestre con evidencia el estatus que guarda la oferta que está presentándole. Es decir, que le muestre sin temor a equivocarse las bondades de lo que quiere ofrecer y que le invite al usuario a que revise su información para que en última instancia ellos, los usuarios, vean los puntos de oportunidad que tiene la oferta que está recibiendo. Que y entonces establecer la comunicación. Eso nos obliga a ser muy éticos. Claro. Ahora, esto que están diciendo, yo creo que también hay que considerar que lamentablemente muchos colegas proveedores ya lo ven solamente en el contexto comercial 100%. Y yo creo que no hay que dejar a un lado el que seguimos siendo colegas químicos, que requerimos tener
comparación, de uno contra otro, ver quién es más competitivo, qué ofreces, claro, y entender cuál es la necesidad. Pero para ello tenemos que prepararnos. ¿A qué voy? Tú mencionaste hace un rato, el laboratorio tiene que certificarse, acreditarse, lo que corresponda. Bien, pero el proveedor juega un rol muy importante, sí, claro, porque le tiene que dar al usuario de sus equipos, de su tecnología, insertos, manuales, certificados, documentos de trazabilidad, apoyo en calificación de equipos, revisión de todos estos esquemas de comparación interlaboratorios y toda una infraestructura que él debe tener para garantizar que va a contar con la documentación necesaria para cumplir con la acreditación. Claro. ¿Cuántos proveedores a veces no tienen esa capacidad de entender qué me están pidiendo? ¿Cómo? Trazabilidad metrológica, ¿qué es eso? ¿Y para qué lo quieres? ¿Y para qué la quieres? Es confidencial. O sea, en ese sentido también los colegas proveedores tendrían que buscar cambiar su dinámica y buscar tener equipos multidisciplinarios capacitados para poder dar esa asesoría especializada. Y te digo algo más, el tema de que tendrían que hacer una revisión de la razón de ser de su negocio o de su empresa, porque en la razón de ser no debemos olvidar que las empresas tienen una influencia social que desde luego requiere de una responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí viene un enunciado interesante para todas las empresas que estamos en el medio. La responsabilidad social también vende. Y esa responsabilidad social tenemos que tenerla plasmada en la misión empresarial. Sí. ¿Por qué? Debe ser parte de... Cuando uno hace la reflexión de cuánta gente fue tocada por la acción de una empresa pequeña como la nuestra, por ejemplo, los números son impresionantes, porque desde que se fabricó hasta que se importó al país, o bien si se compró aquí en México, desde que se preparó para mandarlo al mercado, todas las personas de la empresa que contribuyeron para que eso sucediera, todos los proveedores que contribuyeron y sus familias, desde luego, y luego a dónde llegó el producto, a qué hospitales, a qué regiones, a qué sitios apartados de nuestra comunidad llegó, y ahora sí, a quienes tocó ese producto que se transformó en diagnóstico en algún momento. Sacando cuentas, son miles de personas las tocadas por nuestra acción. Y que a veces ni lo sabes, ¿eh? Y a veces que ni lo sabes, a veces que es más bien luego indirecta la acción y dices, a ver, espérame, pero yo no hice eso. No, pero es consecuencia de lo que sí hiciste bien o mal. O mal, ¿no? Entonces, o mal. Trasciende. Sí, trasciende. Y nuestra obligación es esa, hacer que la trascendencia sea positiva, ¿no? Sí, y esa positividad solamente con trabajo, amigo. Así es, no hay Dios. Eso que ni qué. Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias. La verdad es que es bastante interesante escucharte y saber que contamos con colegas químicos que queremos que esto suceda mejor, ¿no? Desde luego. Que tratemos de ser buenos proveedores, que cumpla con la expectativa del cliente y más allá. Ese plus. Y bueno, pues empresas como la tuya, empresas que están disponibles aquí, que tienen todo el acceso para visitarles, para que ustedes pues entreguen mejores productos, pues está ahí todo el tiempo, ¿no? No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y este verdadero buen esfuerzo de comunicación al gremio. Merece felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues que sigan adelante. Gracias y nos vemos de regreso.